Estimados hermanos, estimadas hermanas, iglesia, que el Señor nos bendiga. Vamos a comenzar este tiempo de escuela bíblica, de estudio bíblico, y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir que su presencia esté tomando dominio de todo lo que vayamos a estudiar y que podamos nosotros sentirnos atraídos por el Espíritu Santo que nos conduce a esta verdad y a esta justicia, y así ir creciendo en la obra del Señor. Le invito a que ore junto conmigo a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesucristo le damos gracias porque nos permites tener este tiempo de escuela bíblica. Permita usted que podamos prestar atención y poner nuestros oídos, nuestra conciencia, nuestra voluntad también en servicio a su nombre, Señor, y que usted abra los ojos de nuestro entendimiento, que su Espíritu Santo pueda usar mis labios para la gloria de su nombre y aumento de fe de todos nosotros como iglesia de Cristo. Padre amado, te pedimos que usted, Señor, nos impulse para poder avanzar y aprender, Señor, y poder desarrollarnos, Señor, de una manera óptima ante tu presencia. Señor, use, Dios mío, todo lo que usted permita, Señor, y la enseñanza que usted nos va a entregar el día de hoy, Señor, úsela en nuestras vidas para que podamos glorificar su nombre. Señor, lo hacemos, Dios mío, y lo pedimos todo esto solo por los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Estimados hermanos, el tema de esta oportunidad se denomina identidad cristiana. Identidad cristiana, y leeremos el texto base que es el Salmo 1, todo el Salmo 1. Y voy a dar lectura a este Salmo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Antes de entrar en el tema, estimados hermanos, quisiera motivar a la iglesia del Señor a que podamos participar de los canales de bendición que tenemos en nuestro perfil de Facebook, modalidad pública, impwin.cl, para poder participar, ¿cierto?, de los servicios que se hacen en la semana y los servicios que también se desarrollan con la ayuda del Señor. También el canal privado también que tenemos como iglesia de WIN, que podamos nosotros desarrollar, ¿cierto?, con la ayuda del Señor, la habilidad de poder estar presente y estar también con nuestras ofrendas, con nuestras primicias, con nuestros diezmos, poder servir al cuerpo de Cristo también, ¿cierto? Dios bendiga a nuestra iglesia, a las clases, a nuestros pastores y a toda la hermandad de Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en Buin. Bien, estimados hermanos, como esta es una escuela bíblica, le invito a que aprovechemos el tiempo para aprender lo que Dios nos va a hablar. Identidad cristiana es el tema de esta oportunidad. Lo que Dios nos va a entregar refiere a tres aspectos de la identidad
cristiana. En primer lugar, veremos qué es ser cristiano. En segundo lugar, responder la pregunta ¿quién eres o quién soy? Y en tercer punto es ¿cuál es el propósito de la vida cristiana? El primer punto entonces, ¿qué es ser cristiano? Lo podemos ver con la ayuda del Señor en un texto también paralelo al Salmo número 1 y el cual vamos a tener como referencia en este estudio bíblico, que es el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos del 5 al 8. Jeremías, capítulo 17, versículos del 5 al 8, y este texto nos acompañará en todo el desarrollo de estas tres preguntas que se nos muestran como tres razones para poder entender una correcta identidad cristiana. Vamos a leer este libro, y lo voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías, capítulo 17, versículos del 5 al 8. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne en su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Este pasaje paralelo a este texto base que nosotros tenemos, Salmo 1, refiere a una identidad, refiere en primer lugar a entender que el ser cristiano es una identidad que nos presenta ante Dios Padre. Ser cristiano lo somos porque decimos seguir las pisadas de Jesucristo. Somos cristianos porque entendemos que seguimos un credo, creemos, en algo creemos. Y lo que nos refiere esta palabra es que en primera instancia el cristiano es un hombre que es dichoso, un hombre que es feliz por Dios. Dios coloca en el hombre la dicha y Dios coloca en el hombre el gozo. Entonces, ser cristiano en primera instancia es alguien que confía en Dios, porque Dios lo hace ser feliz. Somos cristianos porque Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y como murió por nuestros pecados, podemos alcanzar el perdón de Dios. Y este perdón nos hace ser felices, nos hace vivir vidas dichosas. Y estas vidas dichosas no significan necesariamente que nosotros tengamos vidas con todos nuestros compromisos o nuestros ideales cumplidos, sino que refiere a una vida que encuentra pleno gozo en Dios. Por eso inicia esta palabra de Jeremías. Empieza a decir, ¿cierto?, en el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová. Y como lo dijera el Salmo 1, bienaventurado, es decir, inmensamente feliz o dichoso, el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Entonces, en primer lugar, el ser cristiano entonces abarca más allá de un credo religioso, más allá de una postura espiritual o una postura intelectual. El ser cristiano es una identidad
que abarca todo lo que pensamos, razonamos, decimos y hacemos. El ser cristiano es algo íntegro en el ser humano que le permite alcanzar dicha en Dios. Entonces, lo que la Biblia nos habla en primera instancia de qué somos como cristianos es que somos personas que alcanzamos nuestro máximo propósito en Dios. Y es porque Dios nos creó para alabanza de su gloria. Dios nos creó para que pudiésemos nosotros entender que sin Dios no estamos completos. Y es el reflejo de una vida apartada bajo el propósito de Dios. Dios nos aparta para que tengamos nuestra dicha completa en Él. Entonces, esta identidad abarca todo lo que nosotros razonamos, pensamos y decimos. Y tiene un aspecto muy práctico. Cuando el salmista lo explica de esta manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La versión de la Biblia Pechita nos lo explica de esta manera: dichoso el varón que no anda en el sendero de los inicuos, ni se mantiene en la manera de pensar de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Es decir, el varón y la varona, la mujer, que es cristiano, Dios le revela su propósito y obtiene dicha y gozo al sentirse completo en Dios. Por lo tanto, necesariamente se aparta, necesariamente no comparte siquiera la manera de pensar de los que no aman a Dios. Lo dijera la versión Dios habla hoy: dichoso el que se aparta de los que no aman a Dios. En este aspecto, entonces, hermanos, podemos entender que y para resumir esta primera interrogante, ¿qué es ser cristiano? Es que abarca una identidad, es una identidad que es completa en el ser humano, que es 24/7, 24 horas por 7 días de la semana, que abarca todo lo que sentimos, lo que decimos, lo que expresamos, todo lo abarca. A diferencia de otros credos religiosos, a diferencia de otras posturas y a diferencia también de otras percepciones del ser cristiano. El ser cristiano, lo que la Biblia nos habla, es un ser íntegro en Dios y que se aparta. Ahora, ¿con qué fin se aparta? Y esa es la pregunta número 2. ¿Quién soy yo? La identidad cristiana. ¿Quién soy? En primer lugar, la Biblia nos habla y nos refiere una palabra en este sentido, cuando nos dice, y continúa el versículo 2 del Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día, de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Hasta ahí vamos a dejar el pasaje bíblico. Lo que nos habla sobre la identidad y sobre en la pregunta que debo hacerme yo y que debo examinarme yo, porque Dios nos habla y nos dice: examínense si ustedes están en la verdad, si la verdad está en ustedes, y así corrijan el camino. Cuando nos habla del quién soy yo, se refiere a una identidad que se puede definir de dos maneras: desde el punto de vista del necesitado o desde el punto de vista de quien tiene
una responsabilidad ante Dios. Quien lo mira desde el punto de vista de la necesidad, lo va a ver necesariamente del asistencialismo que Dios le da. Esto quiere decir que siempre Dios va a ser alguien que va a suplir una necesidad. Siempre Dios va a ser alguien que va a estar pendiente de lo que me pueda estar faltando. Y, por lo tanto, necesito siempre la asistencialidad de Dios. No el gozo de Dios, sino que Dios esté siempre supliendo, siempre supliendo, siempre supliendo. Y siempre supliendo un deseo, un anhelo, que muchas veces no está basado en una identidad correcta ante Dios como cristianos. La diferencia es muy tenue, muy delgada, pero es importante aclarar que la diferencia entre el necesitado es distinta al que podemos ver como el que tiene una responsabilidad ante Dios. La palabra del Señor nos habla de que cuando Dios ve al mundo, dice, no hay ninguno justo, ni uno solo. Es decir, para Dios, nosotros somos necesitados en primera instancia. La palabra del Señor nos dice que nosotros necesitamos, lo que necesitamos es arrepentirnos de nuestros pecados. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad ante Dios. El ser humano es un ser responsable. Y como ser responsable, hay un veredicto que acá lo dice. Lo dice el versículo 4. El Salmo 1, versículo 4, lo dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Dios está diciendo: bienaventurado el que medita en mi ley. Ellos son como árboles que están enraizados junto a corrientes de aguas. Pero los malos son como el pastizal que se lleva el viento, o el polvo que se lleva el viento. Es decir, Dios está haciendo un comparativo y está diciendo: Él es bueno y Él es malo. Dios nos halla a nosotros responsables, y es por eso que hay juicio, y ese juicio lo cargó Jesucristo en el madero de la cruz. Y es importante que nosotros, como seguidores de Cristo, cristianos, podamos reconocer que nosotros éramos culpables de juicio. Y digo éramos porque Jesucristo pagó por nosotros en la cruz. Pero mientras nosotros no vivamos vidas arrepentidas, dice la palabra del Señor que nosotros somos culpables. Y mientras no vivamos una vida dependiente de la gracia de Dios, nuestras vidas, hay un peso de culpabilidad. No descansamos en Dios. Mientras no confiemos nuestra vida completa ante Dios, Dios siempre nos va a recalcar: hombre, tenemos que ir y reconciliarnos con Dios. Hay una reconciliación que Dios le pide al hombre. Entonces, la pregunta es: ¿cómo somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad como cristianos? ¿Quién soy yo? ¿Soy alguien que vive en el escenario de la necesidad, del necesitado, que siempre necesito? O alguien que va a la planta del Señor y le dice: Señor, tú me has dado, y me has dado incluso el perdón. Por lo tanto, soy alguien que soy un deudor de ti, y soy alguien que depende de ti. Por lo tanto, y si tú me invitas a amarte, ¿cómo te puedo amar?
¿Cómo te puedo agradecer, Señor? ¿Cómo te puedo honrar? Y Jesús lo dice en sus evangelios, lo dice varias veces: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y la palabra guardar se refiere al hecho de estudiar la palabra del Señor, de ir a la palabra del Señor y que ella moldee cada área de mi vida. Que la palabra del Señor trascienda mis pensamientos, lo que yo anhelo, lo que yo deseo, y que la palabra de Dios moldee mi vida, porque es la palabra profética más segura, y es porque en ella encontramos nosotros la respuesta a los propósitos en cada área de nuestra vida. Usted en cada decisión va a la palabra del Señor, en cada determinación va a la palabra del Señor, o solo practicamos la necesidad, el que yo soy un necesitado de Dios, Dios mírame, pero cuando me toca tomar decisiones no considero la palabra de Dios, tampoco considero, como dijera el salmista, en su ley medita de día y de noche. Hermanos, es importante entonces que cuando decimos quién soy, me vea reflejado ante la palabra de Dios, porque me va a dar la respuesta. Examinemos nuestra vida a la luz de la palabra. ¿Soy cristiano? ¿Estoy caminando de una manera responsable ante Dios? ¿O estoy viviendo este escenario que el mundo nos acostumbra y que esta sociedad también de alguna forma nos trata de absorber, que es la cultura del necesitado siempre? ¿Sabe qué? La palabra del Señor siempre nos habla de que nosotros batallamos contra nuestro enemigo. Y parte de esta guerra somos nosotros también. Cuando el Señor hizo una obra en nuestra vida, nosotros seguimos siendo pecadores. Nuestros cuerpos nos atraen al pecado. Y de esa manera, lo que Dios nos trata de hacer entender es que debemos nosotros ir a la palabra de Dios. Dios está en la altura y en la santidad. Jesucristo está a la diestra del Dios Padre. El Espíritu Santo nos impulsa a toda verdad y a toda justicia. Es deber suyo y es deber mío ir a la palabra del Señor. Eso no lo va a hacer la deidad, eso no lo va a hacer Dios, eso no lo va a hacer otro por mí. Yo debo hacerlo, y debo hacerlo de una forma comprometida, debo hacerlo de una forma que agrade a Dios. En su ley medita de día y de noche. De esa manera seremos como el árbol que está plantado, que está enraizado y que da su fruto en su tiempo. En su tiempo. Y esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Cuál debe ser el propósito en la vida del cristiano, del Hijo de Dios? Y la palabra del Señor nos habla, nos dice en el versículo 5: por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Está hablando necesariamente de dos fines distintos: el fin del justo y el fin del que practica la maldad, del pecador. Y esto nos debe llamar a nosotros la atención hacia dónde estamos dirigiendo nuestros pasos. Hermanos, como nos dijera el profeta Jeremías, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Es decir, no hay sequedad, hay vida. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esta es la diferencia
relevante en lo práctico. Cuando vienen tiempos de dificultad, el cristiano confía en el Señor y va a Él con total convicción de fe. Con total convicción de fe. Entonces, cuando nos habla de este fin del camino, Dios nos habla también que nosotros no estamos solos y que no vivimos solos. Y qué importante es que cuando podemos entender la verdadera identidad cristiana, lo podamos entender bajo esa lupa. Hombres conducidos por Dios, mujeres conducidas por Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Cómo Dios es quien trabaja en nosotros. Y lo dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito del cristiano es glorificar a Dios. El propósito del que dice ser creyente es: ¿cuál de estos caminos me conduce? No a un éxito personal, no a una vida donde yo pueda ver mi realización personal o mis deseos cumplidos, sino donde se honra a Dios. Ese es el sentido cuando el salmista lo dice de una manera hermosa, lo dice: será semejante a árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. En todo lo que emprenda prosperará. Le irá bien. Le irá bien porque está glorificando a Dios. No está buscando el éxito como un fin, sino que busca agradar a Dios, quien le concede éxito para la gloria de su nombre, que es distinto. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos comprender esta hermosa realidad. Somos y tenemos identidad en Cristo. En primer lugar, no estamos solos. Nuestra identidad cristiana abarca todo lo que podemos hacer, decir y pensar. Todo nuestro raciocinio, nuestro razonamiento debe estar arraigado en la palabra del Señor. Lo que hacemos, lo que decimos, debe estar arraigado, y así el fruto se dará en su tiempo. Cuando el joven desea estudiar, no es de la noche a la mañana que obtiene una ganancia, que obtiene el sacrificio de su recompensa, sino que es un proceso, que es un camino que se debe tomar. Es un camino de disciplina. El que trabaja en el mes, ¿cierto?, debe hacerlo durante el mes de una forma constante. Una disciplina, un camino que debe cumplirse. Y de la manera que hay que hacerlo, de la manera responsable, para que cuando llegue el final, obtener el beneficio que se espera. Así es el camino del Señor, del Evangelio. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. La identidad cristiana se trabaja todos los días, porque Dios está trabajando en nosotros y comprende todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esto aplica en todas las áreas de mi vida. Mi socorro viene de Dios. En todas las áreas. En mis decisiones personales, financieras, intelectuales, de relación, sentimentales. ¿Se da cuenta usted? Entonces, que el Señor nos bendiga, estimados hermanos. 3 indicadores hemos visto hoy día con la ayuda del Señor
de una correcta definición de identidad cristiana, el Señor nos hace la pregunta: ¿somos realmente entonces cristianos? ¿Estamos viviendo una vida a la luz de la palabra? ¿En nuestros hogares se abren las Escrituras? Mire, este tiempo de pandemia nos ha dado una hermosa enseñanza. Y la mejor de las enseñanzas, usted sabe por qué fue creado el coronavirus. A esta altura debiésemos entenderlo. En primer lugar, para la gloria de Dios. Dios nos devolvió a nuestros hogares para que pudiéramos hablar la palabra en nuestros hogares. Los templos están cerrados, nuestras clases están cerradas. No se trabaja la exposición de la palabra detrás del púlpito. No se entonan alabanzas en los coros. No están las cadenas de oración física en las clases. No se están realizando las labores que antes acostumbrábamos. Dios nos devolvió a nuestros hogares para ver si estamos practicando la fe cristiana en nuestros hogares. Abramos entonces la palabra del Señor en nuestros hogares. Compartámosla con nuestros hijos. Abramos el corazón de Dios, que es la palabra del Señor, en el matrimonio. Hablemos la palabra de Dios en el almuerzo, en el desayuno. Hablemos de Dios en la mañana, en la tarde, en la noche. Hablemos de la palabra. Hablemos de lo que Dios nos habla por ella, porque es nuestra identidad en lo que decimos, en lo que hacemos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y nos motive entonces a que podamos practicar la identidad cristiana. Si oramos, oremos más. Si leíamos la palabra, hagámoslo más. ¿Hace cuánto tiempo no dedica una alabanza a su Señor en el día? No espere a que otro, en esta óptica del asistencialismo, le ayude. Usted vaya a la palabra del Señor. Lo que nos dice el Señor: oh Jehová, de mañana me presentaré ante ti. De mañana oirás mi voz. Me presentaré ante ti y esperaré. Hagamos eso nosotros. De mañana entonces, Señor, iré ante ti y esperaré. Me presentaré. Yo soy tu hijo y me presento ante ti y espero tu misericordia. Espero que tú me hables por tu palabra, que alimentes mi vida, que me nutras y me hagas salir victorioso y adelante. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que podamos entonces, con su ayuda, tomar la mejor decisión, que es ir a la palabra del Señor. Dios nos bendiga, hermanos, que el Señor pueda entonces confirmar esta escuela bíblica que Dios ha dispuesto en el corazón de nuestro pastor Carlos Briones, y ha dispuesto instrumentos para que puedan servir de edificación para la iglesia. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir que Él confirme todo lo que se ha podido estudiar para la gloria de su nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque nos hablas por tu palabra y nos dices que debemos estar contigo. Debemos tomar este sendero, que es el sendero responsable de tu palabra. Que nuestra identidad en ti abarque efectivamente todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que soñamos, todo lo que anhelamos, el trabajo, los estudios, el hogar. Señor, todas las áreas de nuestro hogar, todos los lugares de nuestro hogar, el dormitorio, el living comedor, la cocina, el baño, el patio. Señor, todo, Dios mío, sea inundado por ti a través de nosotros.
Padre amado, usted que nos apartó, usted que nos dio este título de ser hechos hijos de Dios, usted que nos levanta como un real sacerdocio, como una nación santa apartada para ti, ayúdanos, Señor, para poder vivir enraizados y cimentados en tu palabra. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor confirme su palabra y que podamos, con la ayuda del Señor, practicar estas enseñanzas de escuela bíblica. Le animo, hermanos, a que podamos tener nuestro cuaderno, nuestro lápiz, de manera de poder aprovechar estas instancias. No sabemos cuánto más va a ser el tiempo, pero siempre Dios va a darnos el tiempo para estudiar su palabra. Le animamos entonces en el nombre del Señor. Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga las clases, Dios bendiga a los cuerpos, a nuestros pastores, y para Dios sea toda la gloria y todo el honor, desde ahora y para siempre. Amén.